Hace 30 años, el 3 de febrero de 1988, China y Uruguay establecieron relaciones diplomáticas. Desde el establecimiento de lazos diplomáticos, ambos países han desarrollado sus relaciones exitosamente. Desde el punto de vista político, las dos naciones mantienen intercambios en todos los niveles y se entienden y se apoyan en los asuntos internacionales. El gobierno uruguayo se adhiere firmemente al principio de una sola China. En octubre de 2016, el presidente Tabaré Vázquez realizó una visita de Estado a China y los dos países anunciaron el establecimiento de su asociación estratégica. En el ámbito económico y comercial, China y Uruguay tienen una fuerte complementariedad económica. En los últimos años, el comercio bilateral se ha desarrollado rápidamente. Las inversiones chinas en Uruguay han seguido aumentando y los ámbitos de cooperación han continuado ampliándose. En 2017, el volumen del comercio bilateral alcanzó los 4.802 millones de dólares, de los cuales las exportaciones de China fueron de 2.152 millones y las importaciones de 2.650 millones, con aumentos respectivos del 29,1%, del 21,4% y del 36,1%. China es el mayor socio comercial de Uruguay. Además, los dos países han entablado frecuentes intercambios en los campos de cultura, educación y tecnología. En noviembre de 2017 se fundó el primer Instituto Confucio en Uruguay. Desde agosto de 2017, Uruguay ha implementado una política de entrada sin visados para los ciudadanos chinos que disponen de visas estadounidenses, canadienses o británicas. En enero de 2018, las dos naciones firmaron un acuerdo sobre visados mutuos de negocios por 10 años. Al celebrar el 30º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, la vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, también presidenta de la Asamblea General y presidenta del Senado del país sudamericano, realizó en septiembre una visita oficial a China. En esta edición de Puntos de Vista, entrevistamos a la vicepresidenta Topolansky, quien compartió con nosotros sus opiniones sobre las relaciones bilaterales con China y la posibilidad de hacer parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Señora vicepresidenta, muy bienvenida a nuestro programa de Puntos de Vista. Muchas gracias por invitarme. Es una oportunidad única para mí. Sabemos que esta es su primera visita a China, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido el plan y cuáles han sido los logros alcanzados? Bueno, es mi primera visita. Estamos en las antípodas en el mundo, así que siempre que se hablaba de venir a China, para mí era algo difícil. Yo tengo 73 años y volar casi 22, 23 horas era mucho. Sin embargo, no me arrepiento de haber hecho el esfuerzo, porque si bien yo he seguido el proceso chino paso a paso, desde que empecé a trabajar en la cuestión política, no es lo mismo lo que uno puede percibir a la distancia que lo que uno ve en la realidad y la posibilidad de un intercambio directo. Para mí ha sido muy fructífero asomarme a esta realidad, ver cosas de las que no se habla en el mundo occidental, porque el mundo occidental es parcial en relación a China, y poder tener un entendimiento de las razones y de la forma de vivir del pueblo chino. Según su agenda, esta vez hay muchas actividades interesantes, ¿no? Sí, las actividades fueron todas importantes. Hemos conocido la ciudad de Sichuan, un mundo efervescente en desarrollo, de prosperidad, y hemos conocido un pueblo muy pacífico, muy alegre. Parecería que en China nadie está apurado, no hay esa velocidad media agobiante de otros países, y allí además pudimos ver algo que conocíamos por las imágenes, pero nunca habíamos visto, que era ese enorme Buda que está sobre el río y que es algo que impresiona, y apreciar la arquitectura antigua y cosas que nos gustan, porque son la expresión de un pueblo. Y bueno, lo único que es muy picante la comida de Sichuan.
Bueno, sabemos que en el año 1988 China y Uruguay establecieron sus relaciones diplomáticas. Hasta hoy las han mantenido por 30 años. Durante este periodo, la confianza mutua, los intercambios, los contactos frecuentes, intercambios amplios y la cooperación de beneficio mutuo han beneficiado a ambos pueblos. Entonces, ¿podría hablarnos del desarrollo de la relación bilateral entre China y Uruguay en los sectores de la política, economía y cultura? En realidad hubo algunos pioneros que estuvieron antes de los 30 años. Ahora va a ser 60 años que estuvo el primer diputado en China. A su vez, mi esposo estuvo en el año 63 en una delegación de estudiantes, solo que en esos años era muy difícil llegar hasta acá. En general se llegaba a través de la Unión Soviética, era la forma de llegar. Bueno, eso hablaba de la necesidad de la conexión de los países, pero nosotros pertenecemos al área occidental del mundo y a veces teníamos condicionamientos muy fuertes. Hay que recordar que estábamos en la posguerra, en la Guerra Fría, y yo recuerdo bien, cuando yo era niña, me enseñaban que había un lugar muy lejano que se llamaba China y allí había como una cortina de bambú y no se sabía muy bien qué pasaba del otro lado. Era un lugar lejano y misterioso. Hubo después en esos años un uruguayo que se exilió en China y que empezó a mandar información, abrió una librería, mandaba libros, información, unas revistas, y eso nos permitió darnos cuenta que pasaba mucha más cantidad de cosas de las que podíamos acceder, ¿no? A mis manos llegaron los escritos de Mao o de Zhou Enlai gracias a esa librería. Pero de todo modo la distancia se sentía. La gran diferencia en este momento, después que se entablaron estas relaciones, es que se empezó a generar un canal de fluidez entre los dos países y empezamos a descubrirnos mutuamente. Y creo que somos países complementarios que bien podemos estar hermanados como países también. Entonces, eso es una gran alegría porque nosotros interpretamos que el proyecto del presidente Xi Jinping, de la ruta y la franja, es la construcción de paz en el mundo. Y somos partidarios de esa idea, por eso hemos adherido. Bueno, sabemos que en el año 2016 el presidente uruguayo Tabaré Vázquez visitó China, donde en la ocasión se proclamó el establecimiento de asociación estratégica entre China y Uruguay. Y en enero de este año el canciller chino Wang Yi también visitó Uruguay. Gracias al rápido desarrollo de la relación, de la cooperación entre China y Uruguay en los campos de la economía y el comercio, China ya se ha convertido en el primer socio comercial de Uruguay y ambos países ya han llegado a un consenso de la negociación de un tratado de libre comercio. Entonces, ¿cómo evalúa, cómo resume usted la evolución comercial entre China y Uruguay durante estos 30 años? Yo creo que ha sido muy buena porque con mucha generosidad China nos abrió una puerta para que nosotros pudiéramos presentar nuestra realidad, nuestros productos, y eso ha ido creciendo. Y cuando el ir y venir fluye de una manera positiva, eso explica que el crecimiento haya sido tan rápido. Nosotros pertenecemos a los países del sur de Sudamérica y estamos en el acuerdo Mercosur y también vamos a plantear en ese lugar la posibilidad de un acuerdo más global. En esta visita se ha acordado una fecha para reanudar esas conversaciones y aunque nuestros dos grandes vecinos por distintas razones están en algunas situaciones un poco complejas, eso no quita que sigamos trabajando
para lograr cosas que le sirvan a nuestro pueblo, porque finalmente ese es el objetivo, ¿no? Hay un prócer uruguayo, José Artigas, que siempre habla de buscar la felicidad pública, y eso es en lo que estamos. Bueno, si preguntamos a un chino que sabe de Uruguay, creo que el primer lugar que sabe a la mente es la leche, la carne de res y también el fútbol. Sí. Entonces, además de estos tres sectores, podemos decir sectores fuertes de Uruguay, ¿qué más podemos promover de Uruguay hacia el pueblo chino para que conozcamos más de Uruguay? Bueno, nosotros tenemos un enorme mar territorial, una plataforma submarina que está virgen, está por desarrollarse y donde le hemos planteado al vicepresidente chino la necesidad de un apoyo para poder desarrollar en una economía azul ese inmenso territorio, más grande que el territorio, que la parte de tierra de Uruguay, casi el doble. Esa es una parte. Después nosotros tenemos un desarrollo tecnológico con las limitaciones de nuestro tamaño, pero que no es menor, y hemos hecho investigaciones agropecuarias, tenemos un instituto de investigaciones agropecuarias que es interesante porque ha generado, por ejemplo, variedades de arroz de muy buena calidad y no transgénica. Nosotros somos un buen productor de arroz, solo que como somos pocos comemos no más que el 10% de lo que producimos y el otro 90% se lo vendemos al mundo. Y yo creo que si China prueba el arroz uruguayo va a quedar muy conforme. A su vez tenemos un instituto dedicado a la investigación de la carne y los productos lácteos, porque la carne en Uruguay, por ley, tiene trazabilidad, entonces cualquier trozo de carne uno puede saber cuál fue el animal que dio esa carne y en qué establecimiento se lo crió y cómo se lo crió y todo el trayecto de su vida productiva. Y eso importa desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. En el marco de la leche tenemos una producción muy importante de leche y sus derivados, ¿no? Quesos, mozarelas, yogures. Eso, la cuenca lechera es una cuenca que vale la pena conocer en Uruguay. También se empieza a producir leche para bebés y para internados en los CTI. Son especialidades dentro de la leche en polvo. Entonces, creo que allí hay un campo muy fértil para el conocimiento de China. Y tenemos un desarrollo forestal. Nosotros sabemos que ya que vienen maderas uruguayas a China, pero eso puede tener mucho más contacto, más desarrollo. Es decir, que hay una cantidad de rubros en los que podemos encontrar puntos de encuentro y de desarrollo. A su vez, nosotros tenemos una industria del software importante. Algunos empresarios del software ya han visitado China, porque estamos en la tarea de tratar de que todo el aparato del Estado esté informatizado, que los expedientes sean electrónicos, que nosotros podamos obtener información desde nuestra casa de un montón de necesidades que tiene la gente de saber cosas, y también hemos desarrollado un plan educativo que hace a la escuela primaria y a la secundaria de una computadora a un niño, se llama así el plan, lleva el nombre de nuestra flor nacional, que es el ceibo, y por ese plan acortamos la brecha informática entre las personas. Entonces, podemos desarrollar hoy por hoy conexiones entre las universidades, entre la investigación,
con muchísima más facilidad que años atrás. Sería muy bueno poder compartir plataformas educativas y científicas con China. Ahí tenemos un cambio que yo diría, un campo infinito. Y en materia de arte, nosotros tenemos un ballet que ha sido destacado en el mundo gracias a la colaboración también de algunos argentinos, porque somos primos hermanos con los argentinos, y que ha recorrido el mundo y que vale la pena conocerlo, ver su producción. Es decir que, y ahí en el plano de la música folclórica está todo el ámbito del candombe, que es una música que nosotros trajeron a Uruguay los africanos que vinieron hace muchos años y que nos expresa mucho el sentimiento nacional, lo mismo que el tango, así que hay mucho para intercambiar y creo que si le gusta disfrutar a los chinos de las playas, y nosotros tenemos una costa de balnearios muy larga, tenemos a su vez lugares termales, de aguas termales, y lugares de turismo rural, donde podemos ver cómo se gesta la producción en Uruguay. Y también podrán ver mucho fútbol, porque en Uruguay se juega todas las semanas al fútbol. Bueno, muchísimos ámbitos para explotar en el futuro. Pero queremos trabajar para que haya alguna línea de aviación que llegue en forma más directa hacia el sur de América. Porque cuando se desarrollan las comunicaciones, después ese canal es mucho más fácil y aparecen otras oportunidades. Bueno, listo. Hace 3 años, en enero del año 2015, la celebración del Foro China-CELAC, sí, podemos decir que inició un proceso de cooperación integral del desarrollo entre China y Latinoamérica. Y en enero de este año se celebró también con éxito la segunda conferencia a nivel ministerial de este foro. Podemos decir que el cual se ha convertido en un buen ejemplo o un buen modelo de cooperación sur-sur. Sí, eso es estratégico para nosotros también, porque Latinoamérica tiene algunos problemas políticos en este momento y económicos, pero el tener un punto de unión como es la CELAC y que la CELAC como organismo tenga un vínculo directo CELAC-China, nos habla de poder consolidar un organismo de intercambio colectivo que puede ser muy productivo para las dos partes. Nosotros quedamos muy conformes después de la conferencia de Punta del Este, creemos que se avanzó y creemos que ese camino es el correcto para transitar. Y hace 5 años la iniciativa china de la Franja de la Ruta fue creada, fue propuesta por el presidente chino Xi Jinping. ¿Qué cree que ha logrado esta iniciativa en estos 5 años? Cuando nos enteramos de la existencia de la propuesta, nos pareció que retomaba aquellos viejos conceptos de la ruta de la seda. Y leyendo un discurso del presidente Xi Jinping, en donde él explica que de lo que se trata es de hacer un comercio en paz y amistoso, y yo diría además civilizatorio, porque cuando intercambiamos llevamos y traemos civilización. Nos pareció muy buena la idea, estuvimos viendo paso a paso cómo se desarrollaba a nivel territorial, a nivel marítimo, y por eso el Uruguay tomó la decisión de adherir. Creemos que para nosotros es una inmejorable oportunidad de ser partícipes de una propuesta que es mundial y va en el sentido positivo de la integración, es decir, no unir avasallando mediante guerras, invasiones, que es lo que se ha visto últimamente en el mundo, y donde siempre hay un pueblo que queda destruido, sino a adherir
a un proyecto que es integración, que es desarrollo, que es civilización. Es como la contracara. Tiene mucha razón, porque en enero de este año, donde se finalizó la segunda conferencia ministerial del Foro China-CELAC, Uruguay expresó, como igual que usted, su actitud positiva de su participación en esta iniciativa, y también mostró su disposición de convertirse en una plataforma de esta iniciativa Franja de la Ruta hacia el sur del Océano Atlántico. Entonces, ¿cómo será la cooperación entre China y Uruguay aprovechando esta iniciativa? Porque al principio esta iniciativa está basada en la construcción de infraestructuras, y ahora Sí. también incluye cooperación financiera, etcétera, en muchos campos. Exactamente. Nosotros estamos geográficamente ubicados en un punto en donde podemos ser un factor de distribución hacia otros países de Sudamérica. Y queremos trabajar para que otros países de Sudamérica también adhieran a la ruta. Entonces Uruguay puede ser un destino, tener su puerto de aguas profundas, si en la cooperación logramos construir sobre el Océano Atlántico. También podemos ser un centro de distribución de conexiones aéreas por nuestra ubicación, y también para soporte de lo que puede ser toda la circulación, la navegación, la reparación de buques y demás, porque nuestra ubicación es casi perfecta para eso, ¿no? Estamos en la entrada de los grandes ríos que van al corazón del continente, y somos un país que tiene por vocación tender puentes. Hemos tratado de tender puentes siempre con todos los países de Latinoamérica. Nos unen con los demás países una historia común. Hay una historia anterior a la conquista, donde hay determinados vínculos que tenemos, y una historia posterior a la conquista, donde todos terminamos hablando español, pero finalmente tenemos un destino colectivo, y ahora queremos construirlo en positivo, y la ruta y la franja es una oportunidad de esa conexión. No debemos dejar pasar la oportunidad. Nosotros en la época de la Guerra Fría fuimos dependientes de la Unión Europea, de Estados Unidos, pero el mundo no termina ahí, el mundo es mucho más grande. Es más, la mayor población del mundo no está ahí tampoco. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista de la soberanía del país, es muy importante diversificar los lazos. Si nosotros tenemos amistad con el Oriente y con el Occidente, con las dos partes, entonces podremos desarrollarnos mucho mejor. Bueno, en el contexto de la globalización económica mundial, ¿cómo evalúa usted el papel que juega China en la economía mundial? Bueno, no es bueno que la economía mundial esté centrada en un solo país, que es un poco el concepto del presidente Trump cuando dice America First. Es bueno que haya muchos países y que el intercambio sea multilateral, porque eso, sobre todo para los que somos pequeños, nos da mayores seguridades. Así que me parece muy importante la presencia cada vez más fuerte en el contexto internacional de China. Nosotros no despreciamos a ningún país, sea grande o pequeño, pero sentimos que a veces, por ser pequeños, no nos tienen en cuenta. Sin embargo, esa no es la actitud del gobierno chino, y lo debemos agradecer. ¿Y cómo tienen que China y Uruguay luchar conjuntamente contra el unilateralismo o el proteccionismo de algunos países del mundo? Hay que luchar con acciones y con gestos, con las dos cosas. Yo sé que cuando yo retorne a mi país, la prensa uruguaya me va a preguntar, ¿por qué China? Porque yo este año hice solo 2 viajes. Viajé a Moscú y ahora a China. Y entonces en la cabeza de algunos hubiera sido mejor que yo hubiera viajado a Nueva York y a París. Pero
yo tengo una visión más grande del mundo. Y entonces voy a empezar a discutir conceptualmente este gesto, y después vamos a ver cómo se traduce en hechos, pero los empresarios uruguayos, los productores saben muy bien que en este momento nuestro socio comercial principal está aquí y no está en otro lado. 15 años hace que negociamos un acuerdo con la Unión Europea y todavía no lo hemos podido cerrar. No hay mucha voluntad de la Unión Europea de cerrar un acuerdo con el Mercosur. 15, 16 años nos llevó poder ingresar naranjas y carne ovina a Estados Unidos. Al final pudimos, pero fueron un comercio muy resistido, lleno de obstáculos incomprensibles. No es así lo que nos ha pasado con China. Por eso nosotros valoramos mucho esta relación. Y también nuestra gente, porque el trabajo de nuestra gente es importante en lo que podemos exportar. Bueno, recordamos que el año pasado se fundó allí en Uruguay el primer Instituto Confucio. Sí. ¿Y cuál es el significado de la fundación de este Bueno, instituto? eso va por el lado cultural, ¿no? Es decir, no basta decir, le vendo tantos kilos de carne a China, hay que saber cómo es ese país, cómo son sus habitantes, hay que ponerle rostro a la realidad. Y el Instituto Confucio es una ventana que se abre, ya tiene su matrícula absolutamente completa, es decir, despertó mucho interés en la gente joven de mi país. Ahora va a haber una aula Confucio también en el norte del país, y creemos que ese es el complemento indispensable de la cuestión comercial. Eso es lo que va a tejer los lazos de los pueblos, que son lazos muy importantes. Por eso nosotros estamos proponiendo que vengan alguna señal de televisión china para que el uruguayo pueda ver con sus propios ojos cuál es el destino de nuestro trabajo e interesarse por esta realidad. Porque los que estamos en el gobierno tenemos medios para hacerlo, y desde los partidos políticos también, pero no así capaz el ciudadano común, que recibe a través de la prensa lo que dicen las grandes cadenas, determinadas interpretaciones de la realidad. No hay cómo mirar las cosas desde su origen. Entonces le hemos planteado a las autoridades chinas, porque estamos convencidos de la necesidad de tener una señal china que nos lleve cultura, que nos lleve lo que sucede en la industria, en la agricultura china, toda esa historia de 5.000 años que para nosotros es una enormidad, porque nuestro país solo tiene 200 años de independencia, así que somos muy jóvenes, pero precisamos de esa cultura también. Bueno, al final, ¿cuáles son sus perspectivas sobre esta relación bilateral? Yo creo que es una relación que está siendo muy fructífera y que no debemos perder la oportunidad de desarrollarla al máximo. En lo que a mis responsabilidades de gobierno y políticas refiere, voy a pelear para que esta relación se desarrolle en todo su potencial. Yo ya tenía esa idea antes de esta visita, y ahora se me confirmó más, porque otros compañeros han ido y venido, y todos los que vuelven nos dicen lo mismo. Mira que es un mundo maravilloso, un mundo nuevo que estamos descubriendo, y que al que no accedimos antes por la lógica de la historia del mundo, que a veces nos impide llegar, pero que ahora no podemos desperdiciar. Una vez que logramos el lazo, no debemos desperdiciar desarrollarlo. Bueno, señora vicepresidenta, muchas gracias por participar en nuestro programa de Puntos de Vista. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros estamos contentos de estar aquí. Gracias.